Pulso económico que, como siempre, vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al índice de la bolsa española, al IBEX 35. Caídas, 0,80% abajo, 11.617,9 es el cierre del índice al terminar la sesión. Algunos valores con muy poquitas alzas han tenido una trayectoria positiva. Es el caso de ACS, que sube 0,55, o de Ferrovial, que sube 0,42, o de Redeia, que sube tan solo 0,06. En el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, luego veremos por qué, Arcelor, la que más, cae 3,81. En segundo lugar, el BBVA, 3,31 abajo. Y en tercer lugar, Sabadell, 2,84. Y a continuación les voy a adelantar los titulares de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra tertulia hoy, por derecho propio, Donald Trump, incluso antes de haber llegado a la presidencia de los Estados Unidos, anuncia aranceles del 25% a todas las importaciones que se hagan desde México y Canadá. Con esto al Tratado del Atlántico pues le dan una patada en la espinilla. Y también ha anunciado un 10% de aumento de las sanciones a China. ¿Qué hará con la Unión Europea? Pues luego a ver qué dicen nuestros expertos. Hablando de expertos, hay quien asegura que la economía española se está sobrecalentando y que la inflación va a situarse de forma estructural por encima del 2%. Y así, más prolegómenos, les presento a nuestros invitados hoy. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO y presidente de la Confederación Española de Mayores. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra. Don José Ignacio Enríquez, que es actuario financiero, ¿verdad? Y presidente de varios fondos cotizados de renta fija. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Todo fenomenal. Muy bien. Vamos con la sesión del IBEX. Parece que hemos perdido los días de alza, parece que el miedo a los aranceles se hace presa de los mercados y al romper la racha alcista, pues nos preguntamos cuánto va a durar esa ruptura. Don José Luis. Bueno, yo creo que hay un efecto contagio, ¿no? El anuncio de esos aranceles en Estados Unidos ha hecho que todas las bolsas se tambaleasen un poquito, se enfriasen. Yo creo que las bolsas europeas han reaccionado también con cierta incertidumbre, sobre todo también las asiáticas. Y bueno, yo creo que tiene que ver mucho con esta situación y que después de, yo creo que estamos en lo de siempre, 3 días buenos y luego un cuarto malo, en este caso 4 días buenos, y vamos al quinto y recogemos un poquito, por si acaso vienen maldadas, ¿no? Yo creo que la gente está siendo muy prudente y nos estamos moviendo en el entorno de los 1.600 prácticamente durante 2 semanas, estamos moviéndonos ahí. Yo creo que hay un compás de espera y yo no creo que haya grandes sobresaltos en lo que queda de mes. José Ignacio. Pues sin duda, veníamos con grandes subidas y además es que yo creo que todavía, por el entorno en el que estamos de bajada de tipos de interés, que es lo que se vislumbra en Europa y en menor medida en Estados Unidos, pues hay un axioma fundamental en economía y es que cuando los tipos de interés bajan, todo sube. El oro, los bonos, las acciones, las casas, o sea, cuando el precio del dinero baja, pues nominalmente todo sube de precio. Entonces las bolsas llevaban, digamos, esa fuerza bueno, pues la tendencia bajista de ir bajando el coste del dinero, el precio del dinero. Las medidas proteccionistas de Trump, pues quizás han causado un poco de revuelo, pero tampoco hay que, digamos, sobrereaccionar, porque en economía sabemos que tenemos el librecambismo y el proteccionismo, y ahora pues bueno, pues el proteccionismo traerá determinados sectores perjudicados y beneficiará a otros, con lo cual lo iremos viendo. De eso vamos a hablar. En primer lugar, la decisión. Algunos verán el vaso medio lleno y otros medio vacío, pero Trump es fiel a lo que anunció en campaña electoral y antes de llegar a la Casa Blanca ya ha dicho que va a haber aranceles del 25% de todo aquello que se importa, tanto de México como de Canadá, que son los socios del Tratado de Libre Comercio hasta ahora entre los 3 países, y además un 10% añadido a las importaciones que se hacen de China. Decía yo lo del vaso medio lleno y medio vacío porque al no pronunciarse sobre si aplicará o no aranceles a las importaciones europeas, deja una puertecilla abierta ahí a la esperanza. Don José Luis. Bueno, vamos a ver, ¿no? Es decir, que también hay que preguntarse, ¿no?, qué es lo que se importa de Europa, ¿no? Porque luego el campo español hace polvo, recordarlo ya, pero no solamente con Trump, sino con Biden, las aceitunas, ¿no?, que les pegaron un palo considerable. Es decir, yo creo que a mí lo que me llama la atención es cómo, entre comillas, castiga más
a los socios próximos, es decir, México y Canadá, yo creo que tiene que ver mucho con la campaña electoral y la situación de que una buena parte de la campaña ha sido el hecho económico y la situación por la que atraviesan buena parte de los americanos o de los productores americanos o de los obreros americanos, es decir, el tema del automóvil. Por ejemplo, si en México se está fabricando más barato y venden los coches que se fabrican en México, se dejan de fabricar en Estados Unidos. Entonces, el arancel no es tanto por eso, sino, oiga, bueno, si vienen de México yo les voy a poner un sobreprecio para facilitar que se venda el coche americano. Y eso pasa igual, ¿no?, con el tema de Canadá, que parece como más extraño, ¿no? Y luego, a mí lo de Europa es que, bueno, es que yo creo que vendemos poco, ¿no? España, bueno, como parte de Europa se ha convertido en un país de consumidores y no de productores. Entonces, Europa produce muy poco realmente, ¿no? Salvo Alemania. Sí, salvo Alemania, pero Alemania está en la crisis que tiene, ¿no? Y buena parte de Alemania depende de los productos chinos para poder funcionar, porque los chips hacen que los coches alemanes funcionen. Entonces, yo creo que cuando todos estamos comprando productos, y lo de China del 10% tiene que ver con que muchos de los productos que entendemos que son matriz norteamericana, cuando uno mira la etiqueta, pone Made in China. Pues bueno, pues ya se sabe, ¿no? Es decir, sí, que se arregla. Esa es la cara oculta. Hay dos peculiaridades. Una, que el argumento de Trump para el 25% de aranceles a México y a Canadá es que importamos de ahí mucha delincuencia y nos viene de esos países y yo los castigo con mayores aranceles. En Canadá deben estar perplejos, porque si algo no hay en Canadá es precisamente delincuencia. Deben estar muy perplejos, pero también están perplejos muchos fabricantes de cosas en Estados Unidos que se instalaron en México para producir más barato y que ahora pues no van a poder vender en Estados Unidos. O en China, que pasa exactamente lo mismo. O sea que, en fin, son unas medidas que tienen repercusión dentro de la economía de Estados Unidos. Sin duda, sin duda. Pero si algo le podemos, digamos, dar en la defensa de estas medidas proteccionistas, que por catalogarlas está el proteccionismo y el librecambismo, que se decía antiguamente, que hoy en día es liberalismo, ¿no? El proteccionismo de entrada siempre cae mal, porque todo lo que es tasar y poner pegas, pues a los que tenemos un espíritu liberal, pues no nos viene bien. Pero si algo podemos decir en su defensa es que venían ya muy telegrafiadas, es decir, ya se sabía y venía anticipado. Uno de los países más proteccionistas del mundo, a pesar de que tiene un comercio internacional y un comercio exterior muy potente, es el Reino Unido, y históricamente ha tirado de proteccionismo para tener una industria potente. Los países son proteccionistas hasta que dejan de serlo porque les interesa más el librecambismo, porque tienen una situación holgada. Entonces, ahora mismo Estados Unidos está en una situación de proteccionismo para los próximos 5 años. Ha tenido históricamente, si tiramos de historia de presidentes estadounidenses que han llegado a tener aranceles del 30, del 40% y se han quedado tan panchos y no ha pasado nada. Con lo cual, el mensaje a todas esas fábricas que pusieron, digamos, pues la patita afuera es vuelvan a América porque tenemos que hacer América grande otra vez, el famoso American Great Again, ¿no?, de Trump. Y en eso estamos. Entonces, Europa va a salir mal parada del proteccionismo porque es una economía, como comentaba José Luis, más de consumo que de producción. Y entonces, en esos momentos, pues te quedas un poco pues al albur del turismo y de 4 cosas más. Vamos con las consecuencias para algunas empresas que cotizan en el IBEX. Es el caso de ArcelorMittal. Se dedican al acero y hoy han borrado un 4%, casi un 4%, tras una semana de alzas. Y eso se debe, sin duda alguna, al anuncio de aranceles. Sí, es un sector muy estratégico en el que tira mucho China. China ahora mismo se queda, digamos, en una situación un poco indefinida con el proteccionismo que mencionábamos antes. A China le van mal las medidas proteccionistas porque ellos lo que quieren es vender, porque producen muy barato. Y entonces el sector del acero y todo lo que es esta industria pesada pues se ve muy lastrada. No hay que dejarse llevar por el pánico, digamos, a los que estén invertidos en estas compañías, porque luego son compañías con unas barreras de entrada tremendas. Es decir, una acerera o una cementera, pues es que son súper intensivas en capital y desde que la diseñas y la proyectas hasta que está en funcionamiento, pues pasan 10 años fácilmente. Con lo cual, bueno, Arcelor puede ser ahora mismo pues un valor, como comentábamos con las Socimis hace una semana, que con estos vaivenes pues puede ser a lo mejor interesante para comprar a buen precio. Bueno, yo no sé si se pondrá en mente a decir, pero
Arcelor, la matriz, que el fondo viene de la India, ese gran país, ¿no? Es decir, que es el que acaba controlando, tiene buena parte de sus factorías de producción en Europa, seguramente la que puede verse más afectado en función de esta situación. Pero Europa también es proteccionista, es decir, Europa está poniendo aranceles a la importación del acero chino. Es decir, porque los chinos están produciendo acero y a precio más competitivo que el producen las factorías europeas. Otra cuestión distinta es la calidad y a partir de ahí entramos ya en otro tipo de situaciones. Yo creo que Arcelor va siempre dando bandazos en función de un sitio u otro y luego al final está recomponiendo las factorías, ¿no? Y el que se mantengan en España algunas es importante desde ese punto de vista de trabajo y estamos siempre pegándonos con las que tienen en Francia a ver qué horno cierra o cuál no cierra, ¿no? Pero esta es la situación, ¿no? Yo creo que no es especialmente preocupante, ¿no? Vamos con más efectos de las medidas proteccionistas anunciadas por Trump. BBVA, en tanto que banco global, en tanto que banco que tiene muchos riesgos en México, las automovilísticas que sufren a nivel europeo, los fabricantes de bebidas espirituosas también caen en bolsa, lastrados por los aranceles anunciados. Sí, en banca, pues bueno, BBV tiene ahora mismo, las flechas le vienen en distintas posiciones, ¿no? Por el tema de México, que tiene una exposición fuerte, por el tema a nivel interno en el mercado de España, por la OPA de Sabadell, que le está costando, y veremos a ver si al final ha sido pues un año perdido. Y en el tema automovilístico, yo creo que ahí sí que habría que hacer un parón, porque más allá de la componente, digamos, energética que mueva el coche, ya sea el hidrógeno, el combustión o eléctrico, lo que yo creo que es realmente disruptivo es el tema de la conducción autónoma. Entonces, en la conducción autónoma, ahí Europa está retrasando lo que no se debe retrasar, porque está creando una brecha. En Estados Unidos ya hay pues 9 de cada 10 Uber y Cabify que solicitas en California, en determinadas zonas, ya te viene el coche vacío, sin conductor. Y te quedas un poco al principio como diciendo, ¿entro o no entro? Eso ya es una realidad. Entonces, el tema de la FSD, la Full Self-Driving, ¿no? La capacidad de que el coche, de poderlo convocar y que venga a recogerte o bajarte del coche y que él se aparque, eso sí es disruptivo. En Europa eso lo estamos retrasando con el tema de la normativa hasta que llegue un día en el que el señor Trump o alguno de los de su gabinete, el señor Musk, diga, bueno, pues si vosotros ponéis palos en esta rueda, pues nosotros vamos a ponerlas en otra rueda. Pero lo que está claro es que por ahí vamos a entrar todos en el tema de la conducción autónoma. Cuanto antes entres, pues, bueno, pues menos brecha se producirá. Pero ese es un melón muy interesante, ¿no? El de la conducción autónoma, sobre todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo se articula este tipo de situación y digamos, el carácter proteccionista que tiene Europa respecto a los derechos de las personas y la menos regulación que tienen, por ejemplo, en China, que es el paradigma y son los que están mucho más avanzados, o Estados Unidos, donde eso lo deja un poco al margen de cómo la regulan las distintas compañías. Por tanto, la regulación es muy distinta. Pero a mí no me importa tanto ahora el tema de la conducción autónoma o no, que seguramente llegará, porque eso supondría, por ejemplo, en España, hombre, que si te metes en un túnel de la M30, el GPS te siga funcionando. Y es que ahora mismo no funcionan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, la inversión que hay que hacer en infraestructuras para garantizar una conducción autónoma segura, me parece que todavía en algunos países europeos, y si nos vamos al nuestro, todavía queda mucho por hacer, ¿no? No porque no funcione, sino porque no están los instrumentos para hacerla funcionar adecuadamente. Pero el tema de fondo es la producción del coche. ¿Y qué tipo de coches? O sea, fabricar un coche eléctrico es mucho más económico que fabricar un coche de combustión. Porque en el fondo es como que construir una lavadora más grande y más bonita, pero básicamente el principio es el mismo si hablamos del coche eléctrico. Se necesitan menos operarios. Yo creo que la combustión va a seguir, porque buena parte del negocio de las petroleras está ahí también. Otra cuestión distinta es qué tipo de combustible. Pero la combustión no. Y por ejemplo, si hablamos del hidrógeno, muchos de los motores ahora mismo de combustión se van a poder adaptar a la combustión con el ámbito del hidrógeno, ¿eh? Es decir, que yo diría a la gente que tranquilidad y vamos a ver cómo evoluciona esto, porque Europa es una gran potencia en el mercado automovilístico y no se puede dejar perder. Los alemanes van a poner el grito en el cielo y ojo, que España somos los segundos exportadores en este campo y es de las industrias más punteras y que más aporta a nuestro PIB. Bueno, no nos podemos olvidar de la OPA mencionada del BBVA sobre Sabadell. Hoy Bruselas ha autorizado esa OPA y por ellos no hay inconveniente mayor. Aunque me temo yo que lo que diga Europa al Gobierno de España le da igual y que va a continuar manteniendo su RQR en que no y que no y que no.
Bueno, yo no creo que lo que dice Europa, la Comisión Europea, es que no hay inconveniente, no es que autorice, no, porque tampoco tiene la capacidad de, o sea, en todo caso tiene capacidad de veto si ve alguna cuestión que esté rompiendo o siendo, o de alguna manera incumpliendo la normativa europea, que tiene que ver mucho con las ayudas públicas. De hecho, cuando, por ejemplo, el tema de Air Europa con Iberia fue precisamente porque había una inyección de dinero público a través de Air Europa, y fue lo que dijo, un momento. Es decir, que este tipo de situaciones son los que realmente Europa mira. A partir de aquí, bueno, el gobierno podrá autorizar o no, que es el que tiene la competencia. Y al final tendremos un banco fusionado o dos bancos que operen de manera individual bajo el mismo paraguas, ¿no? Bajo un mismo capital. Claro. Volvemos otra vez a lo que comentábamos antes. Realmente no somos un mercado único, es decir, esta decisión que emana de Bruselas y que es congruente con lo que ya dijo en su día el Banco Central Europeo, en su ideario de consolidación de bancos y fusiones transnacionales en Europa y grandes bancos, bueno, pues cuando llega el momento de la verdad, pues son los propios Estados miembros los que ponen cortapisas a este tipo de operaciones. La llave la tiene el Gobierno y los organismos que dependen del Gobierno, y obviamente están haciendo pues una defensa a ultranza del Sabadell para que la OPA no llegue a buen término. Pero volvemos, y por vincularlo a lo de antes, Estados Unidos tendrá muchos defectos, pero es el paradigma de un mercado único, es decir, esto en Estados Unidos no ocurre. Si el Estado de California quiere fusionar con el Estado de Nueva Inglaterra un banco, el Estado no pone esas cortapisas que estamos viendo. Entonces, a mí me produce, pues eso, cierta sonrojo, porque es un mercado que todavía pues no está maduro, en el sentido de que estamos tutelados por lo que el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia pues hace en favor de una empresa o en detrimento de otra. Bueno, hoy pinchan en bolsa también las renovables. Solaria, Acciona, Green Energy sufren caídas en la bolsa, consecuencia de que llega Trump, y Trump pues no parece que esté ni por la importación de lo que ellos producen, ni por la defensa de la economía renovable allí. Y bueno, pues los inversores toman nota. Bueno, vamos a ver, pero yo, de todas maneras, lo de Trump yo creo que es un hombre anuncio, porque anuncia mucho, y luego yo lo que sé es lo que nos va a hacer realmente. Es decir, buena parte de lo que anunció en la etapa previa a su anterior mandato no hizo tanto, o sea, no fue para tanto. Luego, una cosa es lo que se promete en campañas electorales y otra cosa es lo que se puede hacer después, o lo que conviene hacer, y yo creo que aquí las cosas cambian. Vamos a ver, lo que está claro es que sigue una apuesta, digamos, por no ser tan ecologista por parte de Trump, decirlo de alguna manera, y una apuesta fuerte por el fracking. Eso es lo que va a hacer, es abaratar costes. A partir de ahí vamos a ver si las renovables tienen o no, porque al final salen siendo muy bonitas, pero son más caras, ¿no? Y entonces a partir de ahí vamos a ver cómo se juega. Y luego no olvidemos que tenemos un hándicap con estas empresas de las renovables y algunas de las inversiones que hicieron en nuestro país, donde le están pidiendo al Gobierno que pague unas primas que no está pagando, y nos están llevando algunos embargos, y eso está haciendo muy poquito, nos podemos quedar. Sí, bueno, la sostenibilidad, estas compañías obviamente que persiguen generar energía pues de una forma, digamos, renovable o inagotable, no limpia, porque la nuclear es tan limpia como cualquiera de ellas, pues se ven muy penalizadas porque es mucho más costoso producir pues un kilovatio de esta forma. Pero se habla mucho de la sostenibilidad ecológica. A mí me gustaría también hablar de la sostenibilidad de la deuda. Es decir, cuando se habla de sostenibilidad, pues no sé qué es más insostenible, si generar energía de esta forma o los actuales niveles de deuda en estados desarrollados, como es el caso de España o en la propia Europa, que quitando a los países escandinavos, a Suiza y a 4 o 5 excepciones, el resto tienen unos niveles de deuda galopantes. Entonces, nadie habla de la sostenibilidad de la deuda, cuando es un factor de sostenibilidad, y se nos llena la boca de decir la sostenibilidad energética. Es que la sostenibilidad energética, si no es sostenibilidad de deuda, acaba aquello pues de una forma abrupta, ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo con una cierta perspectiva. Bueno, advierten algunos expertos de que la economía española se está sobrecalentando y que la inflación se va a quedar como elemento estructural por encima del 2%. Bueno, lo que hay que ver es cuánto por encima, ¿no? No es lo mismo que sea el 2,9 que sea el 2,1. No, porque el tema no es menor, ¿no? En este tipo de situaciones. Lo que está claro es que llevamos ya, este último mes pasado, ya pegó un tercito hacia arriba. Vamos a ver cómo acaba este mes de noviembre.
porque al final estos últimos meses del año suelen ser más inflacionistas por aquello de que se disparan un poquito más las compras, etcétera, ¿no? Y sobre todo por el efecto escalón con respecto al ejercicio pasado, que fueron meses donde hubo una bajada, digamos, un poco artificial. Vamos a ver también cuándo se empiezan a retirar la parte de las ayudas públicas que hay ahora mismo en funcionamiento y que acabará también próximo al 31 de diciembre. Con lo cual, el que nos quedemos en ese entorno del 2 no sería malo, sería el objetivo siempre perseguido por el Banco Central Europeo. Ahora, no es lo mismo quedarte, insisto, en el 2,1, 2,2, que irte al 2,9. La cosa cambia y cambia de manera importante. Entonces yo creo que sí que se está recalentando la economía, sobre todo porque está creciendo de manera, yo diría, no sana, está creciendo mucho con el impulso del gasto público, es decir, una inversión pública muy fuerte en cuestiones que no son realmente, que no se quedan después, sino que se están prácticamente consumiendo, ¿no?, en este tipo de actuaciones. Y por tanto las inversiones privadas no están llegando, incluso tenemos inversores que están saliendo corriendo y vemos, por ejemplo, el otro día noticias relacionadas con fondos de inversiones extranjeros que están poniendo a la venta todas las inversiones que tenían en los hoteles, que a lo mejor parece que el tema del turismo no va a ir tan brillante como nos esperamos, ¿no? Sí, bueno, es que lo comentábamos antes, ¿no? Un 2% o un 2,9% es que no tiene nada que ver. En uno estás excedido frente al paradigma del 2% y en el otro estás en línea. Los países que tienen una actividad productiva potente, como es el caso de Centro Europa, son mucho más sensibles a cualquier incremento de precios. Es decir, cuando tú vendes tornillos, pues tú a tu proveedor, a tu suministrador no le puedes dar una subida tan, digamos, tan fuerte como te puedes permitir en países muy vinculados a los servicios y al turismo, como es el caso de España o de Italia o de Portugal, donde el consumo es un consumo aspiracional, que muchas de las veces es un consumo de impronta, con lo cual hay mucha menos sensibilidad a esa subida de que el café te lo suban pues un 5% y sin embargo la caja de tornillos un 5%, echas para atrás un pedido. Dicho lo cual, son países distintos dentro de todo lo que es la zona de Eurolandia y cada uno tiene sus singularidades. ¿Se está recalentando? Pues en comparación a ¿qué? A Centro Europa, sin duda, porque es que en Alemania y en Centro Europa están justamente en el proceso contrario, de que no hay deflación, pero que ven que el suflé se viene para abajo, ¿no? Vamos a ver. Lo que pasa es que Alemania es un mal referente. Alemania está a punto de entrar en recesión si no ha entrado ya técnicamente, con lo cual si Alemania, esa locomotora no funciona, gripa el resto de los países, porque Alemania es su paradigma fundamental en la exportación y que le compren los que están alrededor. Si eso no funciona, se produce un gran desequilibrio. Yo creo que el caso de España es bastante más distinto, es decir, porque Italia sí que es verdad que tiene una deuda pública desmesurada históricamente, pero todo el mundo tiene claro que los tenedores de la deuda son los italianos, mientras que en el caso de España no está claro que eso sea así. Y por tanto, los niveles de endeudamiento que estamos utilizando para hacer crecer nuestra economía es algo que, como comentabas antes, se nos puede volver como un boomerang en contra de aquí a un par de años. Bueno, llega la paga de Navidad para 9.300.000 pensionistas. Eso eleva el coste de este envío, de este dinero público, en 25.500 millones. Los jubilados recibirán de media dos nóminas, 2.877 euros de media, y las viudas, que cobran poquísimo en este país, 1.779 euros. Bueno, pues es lo que toca. Sí, quiero decir que esto no es una cosa, bueno, cuando llegan los meses de junio y diciembre, bueno, en este caso la paga se materializa a finales de noviembre, las dos pagas, bueno, pues es el doble, y por tanto si el gasto ordinario en pensiones está en torno a los 11.000, 12.000 euros, pues te vas por dos y te vas a 25. Es decir, que esto es un tema que está presupuestado. Otra cuestión es que si habitualmente el gasto en pensiones nos está llevando a tener un cierto déficit en la seguridad social, sí es verdad que en el conjunto del gasto relacionado con el PIB no está creciendo, al contrario, está disminuyendo con respecto a 2020 y 2022. Estamos gastando menos con respecto al PIB en pensiones. Eso nos da un cierto margen para funcionar. Bueno, yo creo que el año que viene la alegría es que va a estar en torno a un 2,8, un 2,3, un 2,8, un 2,9% la subida de las pensiones, que será el IPC medio. Bueno, pues lo dejamos aquí, no hay tiempo para más, y acaso para agradecer a estos dos caballeros sus opiniones y su presencia en el programa, y a ustedes su interés desde sus hogares. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta. ¿Qué queréis? Se sabe cuando se hace sin prisa.